Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con la previa del cuarto de final de la selección española que se enfrentará a Suiza este próximo viernes en ese partido en Berna, un partido en el que España buscará estar en semifinales y lo hará ante un equipo al que ya ha ganado últimamente, al que le ha goleado con anterioridad en los últimos partidos y que ya venció, por ejemplo, en el último mundial por 5-1 en la ronda de octavos de final, con lo cual ya sabe lo que es jugar ante ellas en un torneo internacional y ganarlas. Veremos a ver si sucede lo mismo en esta ocasión o no, pero aquí tenemos, Santi y Lidia, una oportunidad para que España consiga lo que sería, atención, primer triunfo de España en cuartos de final de la Eurocopa. No ha ganado nunca una eliminatoria España en este torneo. Ya toca. Efectivamente. Sí, ya toca. Yo creo que España es claramente superior a Suiza. Lo tiene que demostrar en el campo, lo tienen que dar todo desde el inicio, porque en ese inicio es donde más dudas me genera, porque Suiza en su casa te va a entrar con ese ritmo frenético, como ya hicieron en el primer partido de su grupo. Y nada, yo creo que España es muy superior en todas las líneas y a nivel tanto, incluso también a nivel defensivo por esa presión y sobre todo a nivel ofensivo. El despliegue en ataque y al contraataque de España es fascinante, así que yo creo que España se lo va a llevar. Sí, a ver, evidentemente España parte como favorita en este partido. Creo que es una de las selecciones que mejores sensaciones ha dejado en esta fase de grupo, a pesar, evidentemente, de los errores defensivos que hemos estado comentando durante los partidos, pero el poderío que tiene en ataque, esas triangulaciones con las que suelen sacar el balón para progresar, buscar espacio. Aunque Suiza va a apretar, evidentemente estoy muy de acuerdo contigo, Santi, porque bueno, anfitriona, juega a los cuartos de final, esos primeros minutos van a ser muy importantes. No descarto tampoco que viéramos otra vez una remontada de España si algo pasa en esos primeros minutos, no sería una locura, lo hemos visto que ha pasado ya en muchas ocasiones, pero sin duda va a ser un partido bastante bonito. Desde luego, aquí pase que en pase será novedoso porque ninguna de las dos selecciones nunca ha jugado a semifinales. De hecho, Suiza primera vez que está en cuartos de final. Así que pase la que pase, ojalá que sea España, pues será la primera vez que jueguen una semifinal de la Eurocopa. La verdad es que España es favorita, sin lugar a dudas, en este partido, tal y como viene el equipo de Mose Tomé, con triunfo en los tres partidos y sobre todo da un poco sensación de que España en los partidos los ha dominado claramente. Es verdad que contra Italia, por ejemplo, se le vio un tramo que le costó un poquito más, pero yo me quedo sobre todo con que las segundas partes de España están siendo muy importantes, están siendo muy diferenciales y España en las segundas partes está sacando muchísima diferencia a las rivales. Y es verdad que en este partido es favoritísima, sin lugar a dudas. Y hablando un poquito de fortalezas de España, la principal fortaleza que tiene España es el juego que tiene. Al final, tiene un juego que le puede aguantar Suiza 40 minutos, 45, 50, pero España es un equipo que poco a poco te va arrollando, te va desgastando, te va agotando y a la mínima que encuentre oportunidades, a la mínima que pueda afectar balones, es un equipo con mucha posibilidad de hacerte daño y de hecho la selección con más goles de esta Eurocopa hasta ahora, con 13 goles marcados y desde luego que hasta ahora se está viendo que España tiene muy buenas opciones, tiene jugadoras en racha como Claudia Pina, también está Alexia jugando de maravilla, Mariona también estaba muy bien, Aitana, Patrick Guijarro, Esther que viene en racha, luego jugadores del banquillo también como Atenea o como Salma o Martín Prieto. Al final vienen muy bien el equipo de Monse Tomé y es verdad que en este partido parte como grandes candidatas. En cuanto a opciones para Suiza, pues pasarían evidentemente porque España no encuentre su juego combinativo, porque no sepa filtrar balones, porque finda muy bien Suiza y sobre todo por otro factor, que España es verdad que hasta ahora no ha trabajado del todo bien, que es un poco defensivamente las transiciones defensivas, porque se vio, por ejemplo, contra Bélgica 2 goles encajados, también contra Italia otro gol encajado, y sobre todo jugadas de contraataques, de acciones muy rápidas, muy verticales, en las que ahí pues se ha visto que España puede sufrir y también Suiza es un equipo que trabaja mucho por ahí, porque por ejemplo contra Islandia marcó 2 goles en contraataques. Sí, y va a ser muy importante, Suiza va a estar muy atenta seguramente a esa presión tras pérdida de España. También lo que comenta, creo que las opciones que tenga de llegar al área rival va a ser en esas transiciones verticales que hemos estado viendo, pues tanto con Beney por la banda derecha, con Reuteler y demás jugadoras.
y también sumando pues que a España le ha estado costando, lo hemos visto contra Italia en alguna ocasión en que no se ha materializado, contra Bélgica que al final sí que acabó en gol. Se ve que sufren en esas situaciones, evidentemente Suiza eso lo va a tener estudiado, pero bueno, aún así creo que también un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que España es una selección que agota mucho a sus rivales y uno de los factores claves va a ser ese, mostrando ese juego suyo, triangulando, juego combinativo. Bueno, al final, por si en la primera parte vemos a una Suiza mucho más protagonista o una España no tan protagonista que no consigue romper esas líneas, luego en la segunda parte seguramente veamos un partido bueno, pues bastante diferente. Y ahí pues también juega mucho a favor eso, ¿no? El potencial que tiene la selección, la calidad que tiene y lo preparadas que están, tanto física como mentalmente. Sí, en cuanto a las fortalezas de España ya las sabemos todas, atacan muy bien en ataque posicional y también transitando, gracias a la presión alta recuperan balones y a partir de ahí realizan buenas transiciones las españolas y son las campeonas del mundo, al final son jugadoras que se entienden muy bien entre ellas, que se asocian muy bien en corto, realizan paredes, triangulan como ha comentado muy bien Lidia. La debilidad de España, la más marcada, yo creo que es esa espalda de Olga Carmona, porque tiene enfrente a Iman Bini, que es una carrilera que aporta mucha verticalidad, es una jugadora que tiene buena conducción, que tiene 1 contra 1, que te puede llegar a la línea de fondo y centrar, es una jugadora que también incluso busca el disparo, es cierto que a veces está algo imprecisa, pero es una jugadora que le va a buscar también en ruptura a la espalda a Olga Carmona y que va a tener que estar bien perfilada a Olga y cuidar en esos duelos y imponerse a la carrilera que ha fichado por el Manchester City. Sí, yo creo que es quizá la jugadora en lo que va de torneo por parte de Suiza más importante en su juego, junto con Reuteler seguramente en el centro del campo, una jugadora que ha hecho un torneo hasta ahora muy bueno. También con algún chispazo de Sertelef, alguna jugada también de calidad de jugadores como Pilgrim, que suele ser más reemplazo. Y yo creo que al final es el peligro que puede tener aquí Suiza, sobre todo porque es un equipo que va a jugar sin nada que perder, va a jugar con todo a ganar, con su afición, con todo lo que supone jugar para ellas este partido contra un favoritísimo como es España y sabiendo que al final pues lo lógico es llevarse una goleada, pero cualquier resultado favorable pues será algo tremendo para ellas. Es verdad que es quizá el puntito que España pueda mejorar. También otro aparte de espalda de Olga Carmona, también la espalda de Irene Paredes, que de momento no está del todo fina en el torneo y yo creo que van a buscarla mucho por ahí Suiza, sobre todo algún balón, sobre todo con bajadas a recibir del Formly o la jugadora que juega en punta, que lo hace mucho, por ejemplo, lo hizo Italia con Piemonte, también Bélgica con Goulart, jugadoras que fijen un poco a Irene Paredes y que busquen una jugadora a su espacio para pillar a España desprevenida y eso creo que lo puede hacer bien Suiza. Y son las principales virtudes de Suiza. El juego en transición. Luego también es verdad que tienen cierto peligro a balón parado con jugadas como Caligaris, como Riesen, como en pie, también como Serteler, que es una futbolista alta. Tampoco la considero una selección más poderosa a nivel de balón parado que, por ejemplo, puede ser Bélgica o por supuesto, lo ha sido Italia. Pero sí que es cierto que por parte de Suiza, otro factor que puedo ver muy a su favor en ese tipo, bueno, muy a favor, que pueden jugar un poco para salir vencedoras, es el peso de favoritismo de España, que al final es verdad que ya tiene un poco asumido el hecho de ser siempre favorita, de tener que ganar, pero vamos a ver si no le pesa mucho a España en un partido que pongamos que se va igualando, que no consigue España sacarlo adelante. Ahí pueden tener su opción las suizas. Sí, a ver, en esa situación de partido hay dos factores. Esa presión que pueden llegar a tener las jugadoras españolas por ese favoritismo que comentas. También que la afición va a estar apretando muchísimo por parte de Suiza, porque aunque incluso estén jugando un mal partido, la afición va a tirar mucho y las jugadoras seguramente vayan a dar lo máximo que tienen de ellas para intentar sacarlo. También quería comentar que va un poco ligado a lo que has comentado antes de Irene Paredes, las centrales en general, ¿no? Que las líneas de España, al casi siempre jugar en campo contrario, ¿no? Están muy adelantadas. Y claro, eso en ese juego tan vertical, tan rápido que hemos estado comentando de Suiza,
pues claro, perjudica luego a la hora de hacer ese repliegue defensivo que, pues para evitar esas situaciones en contra, esas acciones ofensivas que pueda crear Suiza por las bandas o incluso con esa jugadora que se quede más descolgada para eso, para progresar con el balón. Ahí también tendrán que tener muchísimo cuidado las centrales que jueguen, que veremos quiénes son, aunque bueno, todo apunta a que seguramente sean Irene Paredeila y Aleixandri. Pero sí, lo que comentaba antes, aparte de aprovechar esas situaciones de rápidas verticales, es cierto que esa presión de España más el plus de la afición suiza, pues seguramente jueguen un factor muy importante. Sí, yo también os quería abrir un melón que es la salida de balón de Suiza, si creéis que van a jugar directo o si van a salir en corto, porque al jugar con 3 centrales pueden generar superioridad si España salta con 2, por ejemplo, si saltan 4-4-2, tienen una jugada libre y por lo tanto pueden progresar en corto. Así que veremos, yo creo que van a jugar en largo, tienen esos pases entre líneas de Maritz que me fijé el otro día hacia Sydney y también desciende bien en apoyo la otra punta que se me ha olvidado el nombre, Formley, que lo hace muy bien ahí, protege bien el balón, descarga el esférico y a partir de ahí Suiza busca girar el balón hacia la otra banda, hacia Vini, buscan bastante esos giros, lo buscaron contra Islandia y ahí tiene que España estar alerta y vigilar bastante. Sí, sí, quizá es el factor que puede tener a favor Suiza. Eso en cuanto a cosas que hacen bien. Luego a cosas que hacen mal Suiza son bastantes. Es un equipo que ofensivamente le cuesta mucho marcar gol. Lo vimos contra Noruega, por ejemplo, en aquel partido marcaron un gol, tuvieron muchas más ocasiones para marcar. Contra Islandia también les costó hacer el tanto. Contra Finlandia también les costó no solo marcar, sino también generar algo de peligro. Y contra España, pues seguramente también les cueste bastante, porque saben que van a tener una o dos por partido y tienen que acertarlas. Veremos si tienen esa capacidad o no. Y donde tienen mayor problema para mí es en defensa. Es un equipo que defensivamente, pese a que juega con 3 centrales, que suele ser indicativo, aunque no siempre lo es, de ser un equipo sólido, en el caso de Suiza es un equipo que le cuesta mucho y que sobre todo tiene conexiones muy graves. Porque Noruega, por ejemplo, estuvieron muy bien, pero 5 minutos muy malos le quitaron la victoria y los puntos. Contra Finlandia, el penalti, por ejemplo, que provocó Finlandia para marcar ese 1-0 es un error grave de Vero Caligaris. Contra Islandia no hubo ningún error, pero sí que hubo alguna acción que les costó despejar balones en el área. Entonces es un equipo que defensivamente le cuesta bastante, que no es un equipo muy sólido, que las centrales tampoco son de muchas garantías y que sobre todo les cuesta mucho despejar. Es un equipo que puede que gane primeras jugadas, pero si la segunda jugada no la despejan bien, como por ejemplo pasó con España contra Bélgica, España generó mucho esas segundas jugadas y ya sabemos que es un equipo que cuando tiene todo el bloque de jugadoras en su área rival, si le dejas una, dos, tres jugadas de la misma acción, es muy complicado salvarte porque España tiene mucho peligro y tiene jugadoras con buen golpeo de balón, con buena capacidad de centro, que leen bien los pases filtrados y tienen que defender muy bien ese tipo de acciones. Luego, en cuanto a España, un poco actualidad, aunque quedan en este momento para el partido 2 días, que esto lo estamos grabando el miércoles por la tarde, en principio están todas disponibles. Esther se ha entrenado con el grupo, igual que Alba Redondo, también Cata, Aitana, está todo el equipo disponible. En principio no hay ninguna baja, veremos a ver estos días si hay alguna ausencia que comentar. Y luego también en cuanto al 11 es donde vamos a plantarnos ahora. ¿Por qué? Porque en la primera fase hemos visto que han jugado normalmente en portería Ana Anclares y en el centro del campo Vicky en 2 partidos y en el último Aitana. Y ahí voy a ir. Porque creo que en esto del 11 no hay dudas. En el centro de la defensa, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Ona Valle, Olga Carmona, Patri, Alexia, Mariona Pina y Esther, creo que tienen el puesto asegurado. Y donde hay la duda es entre Nanclares y Cata y Aitana y Vicky. ¿Cómo lo veis ahí? A ver, yo he leído que Cata apunta a la titularidad y yo creo que Sí. Mon se va a confiar en ella finalmente, pero bueno, nunca se sabe y Nanclares se lo tiene ganado también. Sí, sí. No, son muy buenos a en ver, primera fase, sí. sí, Sí. es duda por lo que hemos estado viendo de que en los primeros partidos, pues, Cata no ha jugado nada todavía y Aitana, pues, venía de esa meningitis vírica, pero creo que en el caso de Aitana no hay ninguna duda de que va a jugar ella.
y que de nuevo seguramente veamos como Vicky y ella se vayan a complementar en el campo, porque seguramente Vicky no sea cambiada por Aitana, sino por otra jugadora y esté también por esa banda derecha como hemos estado viéndola en el resto de partidos. Y en el caso de la portería, yo creo que sí que va a jugar Cata, que ya, a pesar de no haber tenido minutos en esta fase de grupos, creo que sí que va a jugar, pero desde mi punto de vista, y creo que del de más gente, para mí la titularidad debería de ser para Nanclares. Hemos visto que ha hecho buena fase de grupo, ha rendido bien, ha defendido bien la portería cuando ha tenido que hacerlo y bueno, quitarle la portería en este momento de ya en partidos que son eliminatorias a una portera que sabemos cómo es Cata, la calidad que tiene Cata, pero lleva un tiempo mal, por mucho que esté recuperada, no tiene rodaje en la competición. No sé, a mí me genera duda el ver cómo se desempeñará, ¿no?, ese papel suyo en portería, pero sin duda creo que va a jugar ella. Sí, la duda de Kate, a ver, no es por calidad como portera, porque es increíble también con el juego de pies y parando en diferentes situaciones remates, sino más bien por ese rodaje que comenta Lidia. Yo creo que por eso yo optaría por Nanclares, pero bueno, al final Cata tiene más experiencia en estos grandes torneos y creo que eso puede acabar tirando la balanza hacia Cata, pero bueno, veremos. Sí, yo estoy un poquito con vosotros. Creo que los galones van para Cata, en principio, porque es la portera casi titular habitualmente como se Tomé, cuando ha estado sana, ya se vio en el Mundial con Bilda en su momento, pero jugó también solo las eliminatorias y lo hizo muy bien. En los Juegos Olímpicos fue titular indiscutible, pese a no estar físicamente bien. Y es verdad que en principio es la portera número uno para Monse, pero yo estoy un poquito con vosotros en que creo que Nanclares se ha merecido seguir en ese puesto, aunque creo que Kata será la titular contra Suiza. Y luego con Aitana, pues yo creo que va a ser un poco lo mismo. En cuanto a galones, Aitana ya parece que está recuperada, ya parece que está no al 100%, pero casi. Y yo creo que igual para jugar todo el partido como ante Italia, puede que vaya un poquito justa si el partido se pone un poquito exigente. Aún así, es verdad que ha tenido tiempo de ponerse a tono porque ha tenido un poco suerte de España con el calendario de jugar pocos partidos y tener una semana en blanco para preparar este encuentro, lo cual ha hecho que jugadores como ella puedan llegar en plenitud. Y Vicky además ha demostrado que desde el banquillo rinde muy bien. Cuando salió contra Italia lo hizo muy bien en esa segunda parte. Y bueno, yo creo que con Vicky hay que estar muy tranquilos. Si juega de inicio, fantástico, porque está jugando de maravilla. Y si es suplente, saldrá desde el banquillo y hará mucha diferencia porque es una jugadora que está con mucha confianza, con mucha chispa y que luego además se la ve que está realmente entonada en la Eurocopa. Sí, junto a Atenea, yo creo que Vicky y ella son las dos que mejores están Sí. para salir en las segundas partes. Están rindiendo muy bien, están aportándole diferentes cosas. Es cierto que las dos destacan en ese uno contra uno y en la velocidad, pero Vicky te aporta más dinamismo, es más asociativa y lo hace muy bien realmente Vicky entre líneas y finalizando incluso, como vimos en su primer gol en la Euro. Sí, sí, de acuerdo con vosotros. Aunque eso, como he comentado antes, yo creo que no será titular, que ya la titularidad la tendrá Aitana, que es cierto que ya en el partido contra Italia la vimos si no recuerdo mal, fue ella Jugó la que todo el creó partido. esa primera situación de peligro. Sí, aparte de jugar todo el Sí. partido, tuvo disparo a puerta, generó peligro, lo hizo bien. Es cierto que no estamos viendo todavía su mejor versión porque, bueno, todavía falta, bueno, coger un poquito más de ritmo, pero no hay ninguna duda en que la calidad de Aitana está ahí. Y lo que hemos comentado más veces, creo que de nuevo veremos a Monse utilizando eso, a Vicky como complemento, ¿no? Por esa banda derecha que la hemos visto encarar, ese uno contra uno, centrando balones y dejando, ¿no?, detalles de calidad para deshacerse de la defensa. Y en ese caso también combinando con Aitana, que suele ser la que está más en esa posición. Pero sí, estoy de acuerdo con vosotros. Pues sí, yo creo que el 11 está más o menos claro. Falta por ver eso, como digo, aunque parece que están bastante decididas los galones aquí y falta por ver finalmente si se imponen los galones o se impone la confianza en lo que va de torneo o si hay alguna novedad más. No las espero, la verdad, porque creo que ya ante Italia
rotó lo que tenía que rotar Monse Tomé y ante Suiza veremos un once titularísimo como ante Bélgica o ante Portugal, con el cambio evidentemente de Cata y de Aitana. Y vamos, si os parece, ya con el final, con el pronóstico, y antes voy a decir un poco cómo está la estadística, la historia entre España y Suiza. Han jugado en total 6 ocasiones, con 5 victorias para España, 0 empates y 1 victoria para Suiza, que fue en 2012, en la fase de clasificación de la Eurocopa 2013. Ganó Suiza 4-3 en aquel partido a España hace ya muchísimo tiempo. Desde entonces, toda España son victorias, 0-2, 1-5 en ese Mundial, 5-0 y 1-7 en la Nations League, con lo cual, pues es verdad que es un rival que se le da muy bien a España. Además, por el estilo de juego que hemos comentado, que le gusta transicionar, pues le puede hacer daño, pero a la vez es un equipo que defensivamente no es muy sólido de jugar con defensa de 3. Y veremos qué partido plantea Suiza. Yo creo que está más o menos claro lo que veremos. Y por parte de España, pues el plan es el que es y es el que ha llevado a España a ser campeona del mundo. Así que dicho esto, vamos con el pronóstico. Yo voy a decir España gana 4-0. Y sobre todo voy a incidir mucho en el 0 porque me interesa y soy muy pesado muchas veces, pero me insisto mucho en la portería Sí. 0 porque contra Suiza, España tiene que intentar mantener la portería 0 porque ya habrá rivales, por ejemplo, Francia o Alemania, que sean los siguientes si todo va bien, que ya va a exigir una portería 0. Y aquí es un partido ideal para ir con esas sensaciones de seguridad defensiva. Estoy de acuerdo, pero a mí sí que se me antoja bastante complicado que Suiza no marque algún gol, no genere alguna situación que pille desprevenido a la defensa de España y rompa ese 0 del marcador. Entonces yo creo que voy a coincidir con el número de España, pero voy a decir un 4-1. Ojalá sea un 4-0, pero 4-1. Bueno, a Yo un ver, marcador también más corto. vamos a quedarnos con la victoria, sobre todo. Sí, Yo voy a apostar por un marcador más corto, un 3-0. Puede ser que, por ejemplo, que los marquemos los 3 en la primera parte y luego baje el ritmo, como en algún partido ha ocurrido. Y nada, yo confío en que España se lo lleve y nada, veremos. Veremos qué sucederá en ese partido. Recordamos, 9 de la noche en la 1, aquí en España, es España-Suiza buscando el pase a semifinales de la Eurocopa. Dejamos aquí en comentarios vuestra opinión, qué jugadoras creéis que van a marcar las diferencias, qué resultado prevéis para el encuentro, qué sensaciones tenéis antes del partido y todo lo que queráis comentar, como por supuesto, aquí siempre en los comentarios. Estamos leyéndolos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao, Adiós. chao, vaya bien. Adiós.